Bárbaro. Bueno, estábamos comentando recién sobre la normativa. Es el primer gran desafío, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar, vamos a pararnos ya un poquito más en el seminario de industria química. Obviamente que el 307 va a ser como nuestra Biblia, ¿sí? Porque es bien específico, obviamente, del rubro y porque, bueno, cada uno del contenido del decreto, cada artículo, ¿verdad? Cada enunciado es un requisito legal, ¿tá? La diferencia entre identificar la normativa de aplicación y la identificación del requisito legal muchas veces se confunde, ¿tá? Cuando después en alguna oportunidad, cuando hagan el seminario 8, que justamente es de sistemas de gestión, eh, y si como los compañeros, el que haya tenido oportunidad o vaya a ser algún especialista de la norma o algún módulo del 45, eh, cada sistema de gestión tiene una serie de requisitos, ¿no? Que para que una empresa sea certificada debe cumplir, ¿no? Todos los requisitos que establece la norma 45001. Pero acá pasa lo mismo, acá hay un montón de debes dentro del decreto, ¿tá? Entonces, la idea es que ustedes logren masticar el contenido de la norma, saberlo, por lo menos para la primera instancia. Obviamente, como yo decía, después hay cosas que más o menos de memoria se acuerda, pero es imposible conocer todo el contenido. La importancia de disponer de los mismos para su consulta forma parte de nuestro trabajo. Pero ¿a qué voy con esto? Poder utilizar la normativa también como una herramienta de trabajo, ¿sí? Porque para un diagnóstico, pensando en una industria química, no hay cosa mejor que hacer un relevamiento del 307 específico. O en parte, yo está justo acá no tengo, pero los artículos o los capítulos que me aplican, por ejemplo, de 406, ¿ah? Porque yo lo voy a identificar como una norma de aplicación, pero no todo el 406 me aplica, ¿tá? Supongamos que tengo una industria, no sé, voy a poner un caso hipotético, que no cuenta con caldera, por decir cualquier cosa, ¿tá? Entonces el apartado que habla de la caldera, de las especificaciones del equipo, del recinto, del lugar, de las habilitaciones, no me va a aplicar, porque en mi industria no tengo una caldera, ¿sí? Entonces, el identificar el requisito forma parte de lo que contiene la norma, ¿sí? Por eso muchas veces eh, se confunde un poco, bueno, sí, el marco normativo, pero ¿cuál es el requisito dentro del marco normativo? ¿Qué es lo que está establecido dentro de la normativa que yo tengo que cumplir? Entonces, una buena práctica es transformar la normativa, siempre que sea posible, en alguna herramienta de diagnóstico. ¿Ustedes han hecho algún trabajo de este estilo? ¿Cómo se les ocurre transformar la normativa en una herramienta de diagnóstico? Por ejemplo, yo en mi caso, como me tenía que, bueno, todos, ¿no? Cuando tenés que presentar el proyecto, te tenés que adaptar a los lineamientos. Entonces, bueno, utilicé la NTP 330 y ahí para el nivel de eficiencia vos tenés que hacer las listas de chequeo que las tenés que adecuar a la normativa. Que Exacto. aparte está genial porque tú vas haciendo todo el chequeo y ya directamente después cuando tú terminas la evaluación y determinas una determinada magnitud del nivel de riesgo, ya ahí directamente te está aportando eh, a la ayuda para tú después determinar las medidas de intervención. Exactamente. Entonces, bueno, sí. Y te Exactamente. quería comentar algo que lo que me pasó, o sea, yo tengo el proyecto que presenté, que es algo que, bueno, no sé si quieren tomarlo como crítica. ¿Tú estás en mesas de defensa? No, no, en esta Ah, oportunidad no. porque, bueno, me pasa a mí y nos pasa un poco creo que a todos, como que te Ujú. hacen poner todo un popurrí de cosas, termina quedando un mamarracho. Mi proyecto en realidad real, ¿sí?
hay Ajá, ciertas cosas que no contempla. Yo en esta planta que bueno, que se va a instalar, no tiene caldera, no tiene cámara claro, de frío, ¿entendés? Entonces claro. me termina quedando, tengo que empezar a inventar cosas que nada que ver y me termina desvirtuando el proyecto, ¿entendés? Sí, 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 entiendo. Entiendo. Lo que pasa es que Entonces, pasa esto de que como justamente se quiere barrer un montón de contenido, a veces, como decís tú, mm, se pierde especificidad del proyecto. Entonces, lo que se busca es que más o menos todos traten los mismos temas, porque también si yo me voy elijo, no sé, la fábrica de pasta de acá a la vuelta de mi casa, mi proceso es este, entonces es más fácil. Entonces la idea es como poder nivelar de que todos traten los mismos temas. Es difícil, ¿eh? Y es entendible el punto que tú mencionás, pero lo que se busca es un poco eso, equilibrar de que todos traten los mismos temas, que todos manejen la información referente a calderas o a cámaras de frío o algún otro proceso especial. Entonces, es verdad, es medio complicado y cuando uno no lo ve, ¿no? Es muy difícil hacerse ese escenario, ¿sí? Es como, es un gran desafío. A mí me pasó igual. Yo en mi proyecto era, también fue una fábrica de industria química que le tuve que agregar un tambo y, le agregué una obra de construcción y tenía de todo. Entonces nos pasó a todos en la carrera. Es un gran desafío. Por eso también a veces los seminarios buscan esto, aterrizar otros temas más específicos, pero entiendo perfectamente, son soles, o sea que, perdón, pero no estoy en las mesas como para trabajar eso, perdón. yo lo que traté de hacer es cumplir con todo lo que han pedido Bien, y poner un plus adicional de todo lo que es la parte de un análisis cuantitativo de riesgos. Y, por ejemplo, hay un riesgo, ujú, un peligro, que en realidad que lo hice a propósito para que se viera la diferencia, bien, que está evaluado con la NTP 30 y después tenés digamos, el mismo peligro, pero desde el punto de vista cómo lo toma la NFPA 2, ¿sí? Y sí, ahí, en función digo, de ese peligro, se aplica el software, y en función de ese software, en vez de estar en un nivel 1, pues estás en un nivel 2. Y ahí te muestra lo que es un análisis cuantitativo. claro. O sea que realmente estás llevando al nivel de riesgo real, porque justamente estás haciendo una cuantificación. Lo otro no deja de ser un análisis cualitativo, Ah, no, no, en por el supuesto, cual no deja de es ser como algo muy difícil, claro, el tema de la subjetividad individual. totalmente, y eso te va a pasar en muchas técnicas de aplicación. Eso te va a pasar muchas veces. Pero yendo un poquito, para no irnos como a muchos ejemplos más de la normativa, tú nombraste muy bien recién que adecuaste la normativa para aplicar la NTP 330, ¿verdad? Son soles. Exacto. Sí, Perfecto, bien. Y ahí vos, ¿qué te quedaron? Como listas de chequeo, ¿sí? Actualizadas a la normativa. exacto. ¿Y barriste todo el contenido de la normativa o solamente lo que te Sí. interesaba ver? En realidad, lo que aplicaba. Lo que aplicaba. Ahí va, perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más ha hecho, elaborado algo así del estilo, actualizado en función de la normativa la lista de verificación o de chequeo? Eso es importante porque justamente la NTP 330 maneja las listas de chequeo, pero en función de la normativa española. En realidad, los Real Decreto de acá, de allá, entonces, normativa que no nos aplica, que no tenemos por qué saberla, ¿sí? Entonces, por eso a mí son métodos que a mí muchos no me convencen, ¿sí? En realidad, después en la cancha ustedes van a aprender más métodos o distintos métodos de identificación y de evaluación, sobre todo de riesgos, y van a adoptar la que más amigable, la más fácil de aplicar o la más amigable o la que contempla criterios que para ustedes van a ser de más valor, ¿sí? La NTP a mí me resulta, bueno, un poquito engorrosa por eso, porque siempre tenemos que contar o disponer de listas de verificación para determinar ese nivel de deficiencia que estén alineados a nuestra normativa. Entonces ya ahí tenemos esa primera barrera, ¿está?
Pero ya metiéndonos en tema, en esto del diagnóstico que yo les quería decir, o sea, ustedes cuando salgan a la cancha no van a salir con una lista de peligros y van a empezar a hacer identificación de peligros y de riesgo y evaluar, y no, es mentira. Primero necesitamos conocer ese proceso. Entonces, cuando hablamos de la organización y su contexto, es todo esto que mencionamos. Bueno, muy tímidamente fuimos diciendo, bueno, hablamos de la normativa, hablamos de la accidentabilidad, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene esta organización? Eh, ¿Cuál es el rubro? ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Qué máquinas y herramientas manejan? ¿No? Hacer un GEMA, ¿no? Como primer elemento, ¿no? De entrada, bueno, un GEMA para poder identificar cada una de estas etapas y cómo estas etapas, bueno, cómo se interactúa la gente y los procesos y las máquinas y las herramientas, ¿sí? Y los materiales que utilizan. Nosotros en industria química, dependiendo del tipo de industria, vamos a tener una lista de productos que muchos no vamos a conocer porque no tenemos una expertise en química, no somos químicos, ¿sí? Entonces nos va a costar de repente al comienzo decir, esto es un producto que estamos hablando de un inflamable, estamos hablando de un ácido, de una base, de un corrosivo. Bueno, eso, la práctica nos va a ir dando, bueno, por dónde tengo que ir a mirar esta información. Bueno, con la ficha de seguridad, con la etiqueta, el 307, ¿ah? Nos explica todo el sistema globalmente armonizado, ¿sí? Con qué cosas tenemos que ver de ese almacenamiento, de ese etiquetado, de esas fichas de seguridad, cómo identificar la peligrosidad de cada producto. Perdón. Entonces, pero mucho antes de eso es entender esa organización y ese contexto. Entonces, yo había una actividad que hacía en el seminario que era transformar el decreto 307 en una lista de verificación. ¿tá? Después, con el correr de los seminarios, bueno, vi otras dificultades, como por ejemplo la accidentabilidad y trabajar haciendo gráficas, entonces como que fui cambiando un poquito la dinámica de los seminarios. Por eso voy sondeando y preguntando, bueno, cuáles son sus experiencias, qué han hecho, por dónde han ido, eh, y si se imaginan cómo utilizar esto. La idea es trabajar, en este caso la normativa, como una lista de verificación, ¿tá? Que cada uno la va a poder hacer a su manera, a su gusto. Yo les voy a mostrar algo que hice ya hace tiempo, mucho tiempo. Denme un segundo que voy a compartir pantalla. Perdón que quedó. 100% mejorable. Yo tengo esta, debo tener alguna otra versión más actualizada y de otros decretos también. Sí, tengo de otro decreto porque acá me faltan bastantes, tengo 3 más en algún lugar. Pero bueno, les muestro este como ejemplo. ¿Cuál es la idea del transformar el decreto en una herramienta de verificación? Yo transformé cada artículo, salvo el 1 y el 2, que habla más que nada del campo de aplicación y definiciones, que no me aporta, cada artículo transformarlo en una pregunta o en un enunciado que me oriente para revisar el nivel de cumplimiento, ¿sí? Entonces, es sentarse con la norma, leer uno por uno, incluso ya les digo, después yo siempre dejo este ejemplo como para una oportunidad de mejora, ¿no? El decreto 307, por ejemplo, en el artículo 3 menciona la información de la peligrosidad, lo que hablábamos recién. El hecho de contar con la ficha de seguridad y el hecho de contar con el etiquetado según el sistema globalmente armonizado. Entonces, yo me lo armé en su momento como preguntas. Pueden ser preguntas, pueden ser enunciados, eso cada uno lo evalúa, o pueden ser una frase, etiquetas, fichas, cada uno se lo armará en su futuro como algo propio y que sea, como decía recién, amigable. Entonces yo me planteé esta pregunta, ¿no? ¿El empleador utiliza medios de comunicación de riesgo como ser etiquetas y fichas de seguridad? Y yo mirando esta pregunta, después me dije, pero esto en realidad lo podía haber abierto en 2 preguntas, ¿no? Porque de repente se contestan 2 criterios en una misma. Entonces, capaz que esto hubiera sido mejor. Bueno, están disponibles las fichas de seguridad en español, en formato papel, en formato digital o como sea. Y por otro lado, como una segunda pregunta, ¿los productos están etiquetados correctamente según el sistema globalmente armonizado? ¿Sí? Yo acá lo pongo como un ejemplo de mejora, ¿no? Justamente, este formulario lo hice hace mucho tiempo. Y entonces yo con esta herramienta puedo ir barriendo cada uno de los requisitos. ¿tá? El artículo 4, por ejemplo, ya lo fui mencionando en mi criterio.
yo elaboré 8 ítems, 8 preguntas que aportan o que hacen cumplimiento del artículo 4. El artículo 4 habla de evaluación de riesgos y plan de prevención. Entonces yo leyendo el artículo determiné, bueno, revisar estos 8 elementos, ¿sí? Y así uno por uno cada artículo, ¿verdad? Por ejemplo, el 6, medidas específicas de prevención y protección. En este caso yo me describí 11 ítems, 11 preguntas o 11 enunciados, ¿tá? Entonces, en función de esto yo voy relevando y me puedo generar indicadores también de cumplimiento del marco normativo. Yo ya sé que el 307, en principio, o sea, si estoy trabajando en una industria química, claramente me va a aplicar el 100% de este decreto. Entonces yo puedo decir, bueno, de todos los ítems que me generé, tengo un 100%, ¿sí? Del contenido de la norma y puedo generarme algún indicador de cumplimiento de esta normativa. Por ejemplo, por decir un número entero, ¿no? Tengo 100 ítems relevados de la norma y de los cuales, bueno, hay 80 de ellos que tengo cumplimiento. Y mi objetivo es, a finales del 2023, tener un 90% de cumplimiento, ¿no? Entonces yo puedo ir midiendo, de alguna manera, con un indicador que es más bien preventivo, ¿sí? Cómo voy trabajando el cumplimiento del marco normativo. ¿Me explico a lo que voy? ¿Se entiende más o menos? O sea, esto va a ser cada uno un ejercicio, ¿no? A futuro, que es una forma también de empezar a hacer el relevamiento de ese marco normativo. Les va a ayudar a ustedes a revisar cada artículo. Ustedes mismos se van a generar esas herramientas de diagnóstico, que en este caso, por ejemplo, sería el decreto 7, pero lo pueden hacer para lo que sea. Yo acá tengo algunos ejemplos, por ejemplo, del 406. 406 es kilométrico, pero justamente como no siempre me aplica todo, yo en un momento me hice el checklist para una reforma, ¿sí? Estaban haciendo un trabajo de una ampliación de un área de producción, entonces, bueno, a mí me interesaba relevar todo lo que tiene que ver con los espacios, con los pasillos, con el cubaje, la altura, las zonas de paso, bueno, decía recién, las escaleras de servicio, se estaban armando plataformas, ¿sí? En un área de producción, entonces, bueno, las escaleras, las barandas, los rodapiés, o sea, me armé en ese momento, como ya les digo, 100% mejorable, ¿no? Cada uno lo elaborará a su criterio, las plataformas de trabajo, justamente, ¿sí? Cuáles son el ancho, la altura, las barandas, la carga de resistencia. Acá, bueno, todo lo que tiene que ver con las aberturas también en piso, porque en esas plataformas iban a colocar tanques, entonces también había momentos donde habían espacios abiertos en las aberturas de esas plataformas. Entonces yo en ese momento, bueno, también relevé algo de vestuarios, de servicios sanitarios, de servicios de bienestar, de comedor y demás. En otro momento lo tuve que usar. Como les decía, el 406 es tan amplio que uno puede hacerlo para lo que necesite en ese momento. ¿Ah? La idea es justamente el relevar, el identificar el requisito legal, se trata de esto, del contenido de la norma. ¿Ah? Una cosa es el marco normativo de referencia, bárbaro, pero ¿cuál es el requisito legal que tengo que cumplir? Es lo que está dentro, es lo que el enunciado de cada artículo. Y como recién decía Sonsoles muy bien, este ejercicio nos va a ayudar también a identificar esas fuentes de peligro, ¿sí? Yo encuentro a veces muchas dificultades en esta identificación y quiero justamente aprovechar el seminario para reforzar, ¿no? Estos conceptos de peligro y de riesgo que sigo observando y identificando el problema y la confusión entre uno y otro, ¿sí? Y hay Eh, profesores que tienen conceptos diferentes también, no se ponen de acuerdo tampoco con el es tema de... complicado, Fabián, sí, yo lo entiendo. Pero ¿saben qué pasa? Yo me voy a basar en la Es la uni- 45001, ¿sí? Como para también tener un marco bien claro de referencia, ¿sí? Fabián, comentame que te corté. No, 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 era eso, de que es bravo también por el tema de que
como que no está muy unificado, que hay profesores que tienen sus criterios y otros, y nos ha pasado tipo de seminario de uno que dice una cosa y en clase no dicen otra, por ejemplo. Es complicado, yo lo entiendo eso. A mí me pasó en el Sí, seminario de industria metalúrgica sí, que el profe decía que nos basáramos en un decreto, no sé qué, y había cosas del decreto 125 que se sí. basaba, y el profesor decía que no servía, que no sé, entonces era medio confuso para todos. Sí, es un poco confuso, pero hay algo que es bien claro que cuando hacemos o sea, nosotros para primero poder hacer una correcta evaluación, tenemos que identificar esas fuentes, ¿no? Entonces, primero, definir peligro como una fuente potencial de causar daño o deterioro de la salud. Eso lo tenemos que tener claro todos. Después que hayan algunos otros conceptos cruzados de factores de riesgo y no sé, bueno, hay como mucho entrevero de información, me parece a mí. Lo primero es identificar esa fuente de peligro, ¿tá? Entonces, ahora no, pero la próxima clase que va a ser la presencial vamos a entrar un poquito más de lleno en los procesos y vamos a poder identificar esa fuente de peligro. Ya muchos de ustedes en sus trabajos lo habrán hecho también, pero justamente este concepto de mezclar, de que muchos compañeros o he visto que mezclan la fuente de peligro con el riesgo o con la consecuencia, ¿sí? Entonces hay como un entrevero, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de, en este ejercicio, consensuar, ¿no? Esta forma de identificar las fuentes de peligro, ¿tá? Porque por ahí es donde vamos a partir. Bueno, nosotros pensando en industria química, vamos a ver productos químicos. Bueno, los productos químicos son una fuente de peligro, ¿sí? O sea, un peligro es un producto químico, que después derivaremos en qué producto es, si es un pigmento, que después vamos a ver si es un producto, si es un solvente, un inflamable, ¿no? Después lo vamos a categorizar, pero incluso la normativa, el sistema globalmente armonizado, cuando surge, hay un cambio de concepto, justamente en las fichas de seguridad o cómo se mide o cómo se determina la peligrosidad del producto químico. Antes las fichas de seguridad, si recuerdan, mencionaban las frases R y las frases H. Las frases R, perdón, y las frases S, no me acordaba. Las frases R de las fichas de seguridad hablaba de los riesgos, eran las frases de riesgo del producto químico. ¿Ah? Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda, porque son bastante jovencitos, pero antes las fichas de seguridad eran así. Después del sistema globalmente armonizado, esas frases dejaron de existir y lo que se informa son las frases H, las frases hazard, que significa peligro en inglés, ¿sí? Entonces ya tenemos ya el primer cambio conceptual. No hablamos más de frases de riesgo, hablamos de frases de peligro, de peligrosidad del producto químico. Por tanto, ya lo tenemos como una forma de identificar esa fuente de peligro. Los productos químicos son una fuente de peligro, que van a derivar en distintos tipos y niveles de riesgo, ¿sí? De riesgos derivados, riesgo por inhalación, riesgo por contacto, riesgo ¿no? Riesgo de accidente, porque también puedo tener una quemadura, algo rápido, algo tangible, que me puede accidentar, ¿tá? Como son también las enfermedades profesionales que van a manifestarse a largo plazo. Pero ya un primer criterio a lo que tiene que ver con los productos químicos. Los consideramos un peligro. ¿Ah? Entonces, ese ejercicio de poder identificar la fuente de peligro es como un poquito lo que yo también voy a aprovechar en este proceso productivo que vamos a ver en la siguiente clase, a poder, bueno, identificar esas fuentes, para hablar todos el mismo idioma, ¿tá? Y obviamente de ahí vamos a ir identificando diferentes riesgos, ¿sí? Que derivan de esas fuentes de peligro, ¿tá? Pero yendo al marco normativo, perdón que me fui un momento a comentar eso, el marco normativo nos va a servir utilizarlo de esta manera, transformarlo en una herramienta de verificación, justamente para identificar y ayudarme a identificar esa fuente de peligro, y también, como decía recién Sonsoles, la compañera, determinar esa medida de intervención, porque lo que me pide o lo que me establece el artículo tal o cual
no es más que la medida de la medida de intervención, ya sea preventiva o correctiva en su momento cuando hagamos la evaluación, ¿tá? Pero no es más que eso. O sea, yo siempre menciono, no tenemos que inventar nada, los prevencionistas no tenemos que inventar cosas mágicas para atender, ¿sí? Una situación o proponer una medida de intervención. Lo que dice la normativa ya es suficiente. Ya es parte de lo que tenemos que recomendar. Nos va a pasar cuando veamos el 307, por ejemplo, que hace mención de contar con sistemas de extracción localizada o ventilación, y que vamos a ver mucho en nuestro proceso de producción. Perdón. Pero no es porque Virginia lo inventó, o porque ustedes como prevencionistas lo van a inventar. Me lo pide la normativa, que donde haya exposición, ya sea en la fuente o en el medio de trabajo, yo tengo que lograr determinar algún tipo de protección en cualquiera de esos niveles. Y la propia normativa me va a proponer sistemas de extracción localizadas en la fuente de emisión, o algún sistema de ventilación general, ¿no? Que trabaje la dilución en el medio ambiente de trabajo. Y por último, obviamente, la protección del trabajador, ¿sí? Siempre no olvidándonos de ese criterio de priorización, de cómo ordenamos o jerarquizamos, ¿sí? Nuestra actuación en la fuente, en el medio y por último en el trabajador, ¿sí? Entonces, lo que dice la normativa básicamente es eso, o sea, cuando hacemos este ejercicio de transformar estas herramientas en esta normativa, cualquiera de ellas, en una lista de verificación, nos ayuda a elaborar un diagnóstico de situación, nos ayuda a identificar o nos ayuda a poder discernir, bueno, en cuáles son esas fuentes de peligro y cuáles son las medidas de intervención, ¿sí? Como un doble o triple beneficio el poder utilizar. Y como decía recién, si yo puedo generar algún indicador de cumplimiento del marco normativo, que eso lo pide mucho los sistemas de gestión, sobre todo la 45, cuál es el nivel de cumplimiento de ese marco normativo, ¿no? Entonces también generamos algún indicador de cumplimiento de esa norma, de ese decreto, ¿tá? Esto es nada, es como un ejemplo, no es que lo haga, no es una actividad que les voy a pedir, porque sí me quiero detener un poquito más en otra herramienta de diagnóstico. Hoy mencionábamos más temprano la accidentabilidad. Les va a pasar que van a ir a empresas donde ya hay un sistema o un servicio de seguridad y salud en el trabajo que viene trabajando, que viene haciendo su gestión, donde, bueno, investiga los accidentes, donde hay un indicador de accidentabilidad, donde llevan un registro, ya sea en un Excel o en un programa donde, bueno, está todo registrado, los accidentes que han ocurrido con potencial de daño. La normativa 45 habla también de la investigación, o sea, el concepto de incidente para la norma habla de los eventos que podrían haber causado, ¿sí? Un daño o deterioro de la salud o una pérdida material, ¿sí? Entonces ya la 45 nos exige o nos pide ir un poquito más, ser más preventivos, no solamente trabajar sobre el accidente que se materializó, sino también en esos que pudieron haber causado un daño, una pérdida o un deterioro de la salud. Entonces, aquel concepto de los casi incidentes, ¿verdad?, que se manejaba mucho antes, en realidad tiene todavía su peso, el trabajar preventivamente en esos eventos que pudieran haber ocasionado una lesión. Entonces, ay, me saltó un aviso, nos quedan 10 minutos. Entonces, bueno, ¿cómo trabajar con eso? Porque también les va a pasar que van a ir a empresas donde no hay nada. ¿Ah? No pasa tanto en la industria química, pero bueno, en otros rubros sí, donde no se reportan los accidentes, o se hace la denuncia al banco de seguro, pero no hay un registro, no se lleva ningún tipo de estadística. ¿tá? Entonces eso les va a pasar en algunos rubros, en algunas empresas, donde no van a tener de dónde trabajar o analizar esa información. Por eso el objetivo también es que va a ser parte de la primera actividad, que no la voy a marcar hoy, pero lo vamos a ver la clase que viene, que es trabajar con los datos del banco de seguro. Capaz que otros seminarios ya se lo han pedido. Esto es algo que hemos evidenciado todos los docentes de seminario, que
nadie sabe manejar, o muy pocos, creo que afortunadamente ahora ya nos estamos todos alineando, el acceso al monitor del Banco de Seguros, a cómo descargar los datos del monitor del Banco de Seguros, cómo transformar esa información en un gráfico, ¿sí? Cómo mostrar gráficamente esos datos que hoy están en el monitor. ¿Ya en otro seminario lo han hecho? El manejar los datos del Banco de Sí. Seguros, Sí. ¿sí? ¿Y qué dificultades han tenido a la hora de descargar la información o de A interpretar mí los datos? a mí me pasó con las enfermedades profesionales que habían años que no me aparecían y a otros sí, y nunca llegué a darme cuenta de cómo llegar a ese dato. Bien. Ahora capaz que vemos algún ejemplo. Sí, tiene algunas dificultades o algunas trabas o algunas mañas la página, ¿tá? Pero todos han entrado y han descargado información de ahí, medianamente lo han logrado. ¿Y quiénes han visto? Sonsoles, querías comentar, perdón. Sí, a veces lo que pasa es que tenés determinados datos, pero por ejemplo, no sé, cuando estábamos con la parte metalúrgica, en realidad eh, no te daba como por sector, o sea, tenés el sector metalúrgico, pero después todas unas ramas de actividad dentro del sector metalúrgico, Sí, es verdad. ¿entendés? Entonces te da como en una bolsa. Y entonces se te hace difícil después la comparación cuando vos tenés las estadísticas de accidentabilidad del emprendimiento en particular en el cual vos estás investigando. Claro. Que de repente tenés después que irte, por ejemplo, a, no sé, me recuerdo en el seminario de metalúrgica que en realidad, eh, por ejemplo, obtenía datos más certeros cuando ingresaba no por grupo y subgrupo del Ministerio de Trabajo, sino cuando entraba por el otro concepto que es que te lo da El INE o el Banco de Seguros. seguro, Ay, seguro. Y ahí como que obtenías un poquito más de datos, pero igual es como que en cuanto a lo que es, por ejemplo, las partes del cuerpo que se ven afectadas y demás, es como que te daba los datos como en una bolsa y después hay otros datos como que no están categorizados, como que entran en un rubro de otros, sí, que, o sea, tienen sus falencias. sí, totalmente. Primero que nada, yo ayer tuve otra clase y lamentablemente la página del Banco de Seguro está dando un error. Habitualmente pasa. Yo quería justamente primero empezar viendo con ustedes cuál es el reporte de denuncia de accidente, ¿sí? Porque si nosotros como prevencionistas no sabemos cómo es el reporte, ya arrancamos mal. Por lo menos verlo, y bueno, lamentablemente sigue colgado, o sea que no sé qué está pasando, se ve que tendría que estar en alguna actualización de la página, pero bueno, ustedes ingresando a la página del Hospital Banco Seguro, servicios en línea, acceden a la denuncia patronal, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa como primer situación? ¿Tá? Aprovecho antes que se corte a mencionar esto y después en el siguiente video ya nos metemos en el monitor. Ya el formulario tiene sus dificultades, ¿no? Entonces la información que ya se carga en este tipo de formularios no es tan exhaustiva. El nivel de detalle no es tan exhaustivo cuando queremos, por ejemplo, clasificar por tipo de accidente. Sí, por parte del cuerpo afectado tengo una lista súper exhaustiva, pero por tipo de accidente hay algunas situaciones donde queda como que no te da mucha opción de clasificar, ¿sí? Entonces quien termina cargando la información tal vez no sabe elegir la mejor forma de clasificar. También pasa que quienes cargan las denuncias, por lo general es personal de capital humano, recursos humanos, administración, y no conoce todo el proceso o no tiene de primera mano la información de ese evento, de ese accidente. Por eso también nosotros es un desafío conocer el formulario, revisarlo, desmenuzarlo un poquito, entender qué es lo que pide en cada ítem y capacitar, ¿sí?
a las personas que elaboran estos formularios, que cargan las denuncias, ¿sí? ¿Por qué lo hace Recursos Humanos por lo general? Porque ellos manejan la información de, bueno, del salario, de lo que es si son jornaleros mensuales, cuál es su salario, porque en función de eso, obviamente, después todo lo que es las primas por certificación o por compensaciones, por ejemplo, por alguna incapacidad, van a estar ligadas al salario de ese trabajador, ¿sí? Por eso la importancia, ¿sí? Y lo que pasa en la realidad de hoy en Uruguay, que muchos trabajan y aportan por el mínimo, ¿no? Porque bueno, tengo la cobertura, pero aporto por el mínimo porque tengo menos descuento, sí, pero ojo con eso. Ojo con eso porque siempre el trabajador se ve en desventaja ante un accidente de trabajo, porque después la aportación o el subsidio o lo que sea va a ser por lo que aporta, ¿tá? Entonces muchas veces el trabajador se ve vulnerado en ese sentido porque, bueno, me sirve económicamente, pero bueno, nunca sabemos cuándo vamos a precisar de una cobertura, ¿no? Contra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Entonces lamentablemente no vamos a poder hacer el relevamiento del formulario, pero quería ver un poquito con ustedes. Esto nada, se los dejo como para ustedes también en alguna oportunidad entrar, mirar el formulario, ir mirando, les deja navegar sin tener que cargar nada. Lo pueden ir mirando, tiene como varias solapitas en donde se cargan los datos del trabajador, de la empresa, bueno, qué es lo que pasó. Hay un lugar donde se puede describir el campo, que muchas veces es lo que no se aporta nada, porque como les decía, la persona que lo carga no sabe, entonces hay un campo de descripción donde uno puede describir más en detalle lo que aconteció, lo que pasó, y te deja seleccionar, bueno, qué tipo de accidente es, ¿sí? Si estamos hablando de que es un accidente por caída o por contacto eléctrico, ¿sí? Fabián, te escucho. Profe, una consulta que me llama la atención, capaz que estaba en otra. Pero si vos, por ejemplo, ahora se instalaron mucho una planta de paneles solares acá en Uruguay, y Sí. también lo que es lo... ¿Se cortó? No, 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 te escucho. Y lo de sol, que si vos no tenés registro, ¿es válido poder tomar tipo la accidentabilidad de otro país? ¿O no es tan...? Porque las normativas van a cambiar. Para que no te seguí, Fabián, perdón. Porque, por ejemplo, Sol, lo que lo del hidrógeno verde, no sé, es Sí, nuevo en nuestro país. sí. Entonces, para tener un cálculo o más o menos prever o prevenir, ¿es válido tomar la accidentabilidad de otros países que sí tengan ese tipo de industria? Puede ser válido, sí. Si las condiciones son medianamente similares, te puede dar una foto de situación de ese momento o cómo se comporta esta industria en otros países. Sí, puede ser. Ante no tener nada, siempre es válido tener una idea de, bueno, cómo se comporta esa industria en otros lugares, porque si las plantas son de las mismas características, lo que manejan es básicamente los mismos productos o los mismos servicios que se utilizan, podría ser un acercamiento, podría usarse, sí. Supongo que también habrá pasado con el tema de las papeleras, ¿tá? Si bien habían papeleras acá en su momento, pero a Claro. esa magnitud no era tan... No, no, por supuesto, cuando se implanta una fábrica nueva por primera vez, claro, no vas a tener muchos antecedentes, te vas a tener que guiar, por eso también el cumplimiento de un poco lo que comentaba la compañera más temprano, o sea, estas empresas multinacionales, por